Hola a todos, seguimos avanzando en nuestro tema. Hoy vamos a trabajar la sociedad feudal, es decir, vamos a ver cómo se vivía en los reinos cristianos durante la Reconquista. Dice así: en los reinos cristianos europeos se desarrolló un sistema de organización política, social y económica basado en el vasallaje y en la posesión de feudos o grandes extensiones de tierra. En el sistema feudal, la sociedad se dividía en grupos llamados estamentos, entre los que había grandes desigualdades. Los nobles y el clero eran los estamentos privilegiados, pues no pagaban impuestos. Recibían tierras del rey o de otro noble a cambio de su fidelidad y de apoyo militar. Los campesinos y los burgueses eran los no privilegiados, pues pagaban impuestos. Fijaos, tenemos el dibujo de la pirámide social de la Edad Media. En él podemos distinguir que la parte más alta pertenece a los estamentos y a los grupos sociales más importantes. La parte más baja de esta pirámide social pertenece a los estamentos y grupos sociales con menor categoría y menor valor social. Fijaos, estamos hablando de estamentos y grupos sociales, porque hemos dicho que había estamento privilegiado, la nobleza, el clero, y estamentos no privilegiados, que eran los burgueses y los campesinos. Pero dentro de cada uno de estos estamentos distinguimos entre clases sociales. Dentro del estamento privilegiado distinguimos a los nobles, los reyes, el clero, y dentro del estamento no privilegiado distinguimos dos clases sociales, los burgueses y los campesinos. Creo que vemos la diferencia, ¿verdad?, entre estamento y clases sociales. Bueno, pues si os fijáis, en la pirámide social nos explica que en el punto 1, a cambio de tierra, los nobles se convertían en vasallos del rey. Y había una ceremonia muy bonita que se llamaba la ceremonia del vasallaje, que la tenéis ahí a la derecha, en la cual se comenzaba con una investidura en la que el rey aceptaba un juramento por parte del vasallo y le entregaba un feudo, unas tierras, unas posesiones. En esta misma ceremonia, en lo que se llamaba el homenaje, el vasallo, un noble, normalmente un noble, juraba al rey fidelidad, ayuda militar y consejo. En el punto 2 vemos que otra clase social del estamento privilegiado era el clero, que se dedicaba fundamentalmente al cuidado de los enfermos y a la enseñanza. La parte inferior de la pirámide social la ocupa el estamento no privilegiado, que está formado por los burgueses, es el punto 3, que eran artesanos y comerciantes que vivían en las ciudades, y los campesinos, en el punto 4. Los campesinos no tenían privilegios y vivían en condiciones muy duras. Los campesinos normalmente se dedicaban al trabajo del campo y también del ganado. ¿Cómo fue la repoblación de los territorios conquistados durante la Reconquista? Dice que la mayoría de la población de los reinos cristianos peninsulares vivía de la agricultura y de la ganadería, como os acabo de decir. A diferencia de lo que sucedía en Al-Ándalus, el comercio fue muy limitado. En Al-Ándalus sí que había bastante comercio. Sin embargo, los territorios cristianos que se iban ocupando durante la Reconquista no tenían tanto comercio como los musulmanes en Al-Ándalus. En su avance hacia el sur, los reinos del norte se vieron en la necesidad de repoblar los territorios tomados a los musulmanes. La repoblación benefició a diferentes grupos sociales. Repoblar era hacer que hubiera más habitantes en estos territorios conquistados. ¿A quién se benefició? Pues en primer lugar a los reyes, porque aumentaban los territorios sobre los que ejercían su poder y conseguían nuevos vasallos. En segundo lugar, a los nobles, que recibían nuevas tierras y con ellos
Con ellas crecían su prestigio y sus riquezas. En tercer lugar, a los monjes, porque fundaban monasterios y predicaban el cristianismo en los nuevos territorios. Y, en último lugar, a los campesinos, también a ellos porque repoblaban un territorio y conseguían tierras propias que podían trabajar. Bien, continuamos en la página siguiente viendo el epígrafe Castillos y ciudades. Además de repoblar, era importante defender los territorios para evitar nuevas invasiones. Por ello, los cristianos que se instalaron en ciudades musulmanas mantuvieron el alcázar y las murallas andalusíes como elementos defensivos. Los cristianos también protegieron las ciudades de nueva construcción con murallas y un fuerte castillo. Es decir, aprovechaban la parte de las construcciones musulmanas que ya tenían en sus ciudades para defenderse y añadían también ellos nuevas partes para apoyar la defensa de sus ciudades. A lo largo de la Baja Edad Media, las ciudades cristianas experimentaron un gran crecimiento debido al desarrollo del comercio y al aumento de la población. En los burgos surgió un nuevo grupo social, la burguesía, que era un grupo sin privilegios formado por artesanos y comerciantes, pero que ya vimos en el tema anterior, que llegó a tener un cierto nivel social y un estatus importante. Fijaos en el dibujo en el que podemos ver las distintas partes defensivas de una ciudad. Y también un poquito más abajo podemos ver cómo era el burgo medieval, cómo era la ciudad medieval. Te pido que le eches un vistazo y al tiempo que ves el dibujo, la ilustración, hagas una reflexión sobre estas preguntas que te voy a hacer. ¿Se parece a una ciudad actual? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? ¿Piensas que hay partes en las ciudades actuales que se parecen a la ciudad de la Ilustración? ¿Por qué? ¿Te parece que la sociedad medieval era más o menos justa que la actual? ¿Te parece más justa? ¿Actualmente crees que hay más justicia en la sociedad? ¿Por qué? ¿Qué harías para mejorar la sociedad de la Edad Media? ¿Qué le propondrías, por ejemplo, al señor feudal para mejorar la situación de algunos estamentos o grupos sociales? ¿Y a los campesinos y a los comerciantes, qué le propondrías? Bien, si quieres reflexionar todas estas preguntas, puedes parar tu vídeo y darles una vuelta. Y para terminar el tema de hoy, os voy a pedir que hagáis las actividades 13, 14, 15 y 16 en vuestro cuaderno. En la última, la número 16, respondemos a las cuestiones que nos plantean, pero la última parte de la redacción no hace falta que la hagamos. Ten en cuenta la rúbrica de trabajo que sabes que seguimos en nuestra clase para hacer la presentación, la letra, la ortografía, lo mejor posible. Mucho ánimo y nos vemos en un próximo vídeo.